Hola, bienvenidos a una emisión más de Educación Viva. Soy Lili Guerrero y en esta oportunidad quiero compartir contigo cómo enseñar a leer en casa. Acompáñame. Pues bien, en este video me gustaría compartirte sobre un método que se adapta a los procesos naturales, que no se adelanta y que llega en el justo momento en el que nuestros niños están preparados para hacer frente a este proceso tan importante para su vida. Entendemos que existen muchos métodos y muchas estrategias, muchas técnicas que nos ayudan a enseñar a leer. Sin embargo, tenemos que reconocer que no todas ellas se derivan de un proceso natural. Y entonces aquí conviene hacer como esta distinción para ver en qué tipo de enseñanza te quieres embarcar, porque una cosa es que estás tan motivada a enseñar a leer a tu hijo o que ya tienes cierto fracaso, digamos, en el camino en el que tu hijo no aprende a leer. Sea el motivo por el que estés viendo este video, lo que te puedo recomendar es que nunca te precipites a tomar una decisión porque los demás lo están haciendo o porque el sistema educativo está haciendo presión para que nosotros podamos también enseñar a leer a nuestros hijos y ponerlos en competencia con sus iguales que están ahora mismo en las escuelas aprendiendo a leer. Definitivamente aquí me gustaría partir con esta premisa de que nuestros hijos van a aprender a leer en algún momento, pero el cómo accedan a la lectura va a ser crucial para que ellos amen leer, comprendan lo que están leyendo y sobre todo se presente en una etapa de su vida que es propia para adquirir las habilidades de la lectura. Entonces, me gustaría aquí distinguir entre distintos métodos que conocemos que ciertamente dan resultado porque, vaya, nosotros mismos hemos aprendido con muchos de estos métodos y finalmente aprendimos a leer, pero aquí lo que quiero resaltar es que hay maneras naturales de llevarlo a cabo y este video te va a presentar la manera natural en la que Charlotte Mason nos propuso su enseñanza. Una de las críticas a estos métodos tradicionales a los que estamos habituados para enseñar a leer viene, digamos que en un proceso en el que se adquiere primero la lectura mecánica, luego la expresiva, que es la que ya involucra signos de puntuación, las pausas, la entonación, para después llegar a un proceso de lectura de comprensión. Creo que ninguno aquí de los que tenemos la intención de enseñar a leer, esperamos que nuestros hijos lleguen a la lectura por el simple descifrar de símbolos, sino que lleguen a la lectura por la comprensión. Sucede algo muy similar con las matemáticas, en las que ciertamente llegan al niño en una etapa en la que su cerebro no está listo para recibirlo. Y es un punto del que quiero hablar más adelante. Pero en este apartado me gustaría nada más sí comentar que cuando nosotros intervenimos en una etapa en la que nuestros hijos no están listos para afrontar ese reto o esa habilidad, en realidad estamos trayendo muchas más complicaciones en su vida futura. Bueno, y para empezar, ahora sí nuestro tema como tal, la primera pregunta que yo quiero formularte es, ¿a qué tiempo conviene comenzar a enseñar a leer? La mayoría de las personas que están ahora mismo compartiendo contenidos similares sobre cómo enseñar a leer, no te dicen algo que es muy importante de considerar, y eso es la edad conveniente para comenzar este proceso. Fíjate que es muy curioso que el sistema educativo cada vez ha comenzado el tiempo de escolarización antes. En 1990 en México se comenzó la famosa educación inicial que atendía las necesidades de los pequeños antes incluso de los 3 años. La educación básica en México comienza a los 3 años cuando se cursa preescolar y de ahí pues brinca a primaria, secundaria y en adelante. Pero la educación inicial cubre los primeros años de vida del niño, es decir, desde los 0 a los 3 años de vida. De manera que entre más
pronto ingresa a nuestros hijos en el sistema, antes comienza su carrera por tratar de adquirir todos esos conocimientos y en ese mismo corretear y perseguir objetivos, nuestros hijos están siendo adelantados a las etapas y es una triste realidad que nuestros pequeños en realidad no están listos cerebralmente para afrontar esos cambios. No hay tal cosa como un aprendizaje acelerado. Eso es un mito y un mito importante porque ciertamente es que trae muchas consecuencias negativas. Pero en este punto yo quiero llevarte a la reflexión a través de algunos estudios que ha arrojado la neurociencia y esto para tratar de entender cuál es el momento más oportuno para comenzar este proceso. Así que si quieres intervenir en el momento adecuado y bajo las condiciones fisiológicas adecuadas de tu hijo, necesitas entender y poner en práctica todos estos consejos. Y bien, voy a empezar citando a Raymond Moore, que dice: aunque el ojo puede recibir una imagen visual clara y única, es posible que un niño todavía no pueda decodificar material impreso debido a las deficiencias en la organización e interpretación en el sistema nervioso central debido a la falta de maduración. Es decir, nosotros pudiéramos ocasionar un daño ocular, dado que nuestros hijos a esa edad, a una edad muy corta, no tienen la capacidad para enfocar con ambos ojos. Es más o menos a los 9 años que nuestros hijos pueden realizar esta función y no es lo único. En realidad es que nuestros hijos necesitan utilizar su cerebro para decodificar esos mensajes. Y cuando solamente lo hacen con cierta parte del cerebro desarrollado, ellos son incapaces para interpretar eso que están viendo de una forma completa. Con sus ojos puede percibir lo que está viendo, mas su cerebro decodifica aquello que ve y es ahí donde la experiencia para él está incompleta, porque todavía su cerebro no ha sido formado en cada etapa. Otra cita más, hablando del desarrollo del ojo, precisamente es que antes de los 7 años, los cuerpos ciliares en el ojo que controlan la forma del lente son cortos para permitir una visión tridimensional periférica y a distancia máxima. Después de los 7, los cuerpos ciliares comienzan a alargarse para permitir una visión más foveal. Es decir, nosotros cuando colocamos un objeto muy cercano al ojo de nuestros hijos, en esta etapa, lejos de producir un aprendizaje, va a producir una inflamación y esa inflamación puede derivar en una miopía. Estas cifras de casos de miopía en distintos países estaban incrementando tanto que evidentemente los oftalmólogos empezaron a cuestionar qué es lo que estaba pasando. La miopía siempre había sido relacionada a un tema genético, pero en últimas ocasiones se había disparado el número de casos, por lo que se comenzó a estudiar a toda esta población. Y bueno, para descartar la parte genética, precisamente lo que hicieron fue estudiar a los padres y abuelos de estos mismos niños que estaban escolarizados mucho más temprano que sus padres y abuelos. De manera que esto fue concluyente en cuanto a que había una relación directa entre estos niños que estaban siendo formados tempranamente bajo las escuelas a los padres que pasaron una infancia mucho más separada del sistema escolar, por lo menos unos años y tiempo en el que el desarrollo del cerebro le daba una ventaja a esta habilidad. Bien, hemos llegado a esta última etapa del video donde te explico cómo puedes enseñar a leer a tu hijo o, como bien diría Charlotte Mason, cómo puedes orientar este proceso para que él adquiera la lectura. Para este efecto me voy a inspirar en 2 métodos que considero que son muy orgánicos, muy respetuosos de ese proceso de maduración del cerebro y que además de todo va a hacer que el niño no solamente aprenda a leer, sino que lo haga a través de una comprensión y que ame la lectura. Bien, la propuesta que te voy a dar parte de 2 métodos diferentes, pero que son ambos muy respetuosos de este proceso de maduración de nuestros hijos. Y uno de ellos, pues, es el que promovemos, el que recomendamos ampliamente, que es el de Charlotte Mason. Y también vamos a hacer un símil con la propuesta
pedagógica o el método de Juan Amos Comenio, quien además de ser padre de la pedagogía, también diseñó 2 métodos para enseñar a leer. Uno de ellos el método fonético o fonológico y el otro el método de palabras normales, que tiene de hecho muchas similitudes con el método propuesto por Charlotte Mason. Ambas propuestas se enfocan precisamente en que el niño llegue al proceso de la lectura por él mismo, de manera que lo que hacemos como papás es preparar un camino de descubrimientos para ellos. Y en este sentido, hay muchas libertades que nos dan ambos procesos. La libertad de incorporar o realizar actividades que puedan familiarizar al niño con el alfabeto. Pero es así como llegamos a ver que en ambas propuestas, algo que es como muy característico es que se prepara un camino. Digamos que hay una fase preparatoria o previa a la formalización y una fase o una etapa más formal en la que se formaliza no porque ahora se rompe con ese proceso de aprendizaje a través del juego, sino porque se encarga ahora de ser más intencional en todas sus demás actividades. Y bueno, aunque nosotros podemos hacer mucho en realidad para favorecer todas estas experiencias, la realidad también es que pudiéramos llegar a tropezar o hacer tropezar a nuestros hijos en el camino por una mala gestión de la enseñanza o de esta orientación, y los niños pudieran de hecho correr el riesgo de tener una aversión por la lectura, como diría Charlotte Mason, aún sin conocer y sin tener ese acercamiento propio con los libros. Entonces vamos a recuperar una premisa importante de la filosofía educativa de Charlotte Mason, que recomiendo no solamente para la lectura, sino para cualquier otra área del conocimiento e incluso para cualquier cosa que queremos que nuestros hijos aprendan. Esa pregunta va relacionada precisamente a que si la educación es la ciencia de las relaciones, entonces, ¿cómo puedo yo hacer o cómo puedo yo crear un entorno o una atmósfera que invite a mi hijo a formar esa relación con aquello que quiero que aprenda? En el caso particular de la lectura es, ¿qué puedo hacer para que mi hijo se relacione con la lectura? Y sabemos que la respuesta no es únicamente acercarle al libro, sino acercarle a las ideas que contiene el libro. Entonces nuestros hijos van a conectar no únicamente con el libro físico, sino que van a conectar con las ideas que le transmite el libro, ¿verdad? Esas ideas van a ser el primer contacto que nuestros niños establezcan, y para ello no hay otra manera de acercarles sino a través de la lectura en voz alta. Una vez que son pequeños nuestros hijos, ellos pueden entrar en contacto con todo lo que nosotros ponemos alrededor de ellos. Charlotte Mason decía que la educación es atmósfera y que de hecho esa atmósfera o ese ambiente cubre la tercera parte de la educación del niño, tanto como los hábitos y tanto como las ideas. De manera que lo que podemos hacer nosotros es mantener lecturas en voz alta durante sus primeros años de vida para que ellos establezcan ese primer contacto. Diríamos que tanto como Piaget habló sobre las etapas de los niños en las que ciertamente sus primeros años son de un aprendizaje o de un acercamiento intuitivo, ¿verdad? Y que posteriormente pasan a una etapa concreta donde necesitan manipular y posteriormente llegan a una etapa abstracta cerca de los 13, 14 años. Pues pudiéramos decir que este primer acercamiento va a comprender esa etapa intuitiva en el que el niño va a hacer su relación de la lectura con las letras escritas aquí y va a deducir él mismo que estas letras son en realidad aquello que se está tratando de comunicar con él. Una vez que nuestros hijos ya tuvieron ese primer contacto con las ideas vivas de estos libros, entonces nosotros podemos incluso ver cómo gradualmente ellos van interesándose por la letra escrita. Aunque en el momento de su interés tenemos que respetar también que el hecho de que ellos abran su interés hacia conocerlas no quiere decir que ya tenemos que empujar o formalizar una educación, sino que tenemos que aprovechar ese interés para que ahora ellos empiecen a interesarse por las cosas concretas. Es decir, que ahora esas letras que aparecen aquí en el texto, pues no se encuentren ahí perdidas como símbolos que no pueden entender, sino que puedan manejarlas con sus manos,
Es decir, pueden comprar manipulativos, ¿verdad? Letras sueltas que les ayuden precisamente a tener un cultivo y una apreciación por la forma y por el sonido, que son los dos aspectos que tanto en la filosofía de Charlotte Mason como en el método propuesto por Juan Amos Comenio es sumamente importante. El aprecio por la forma y por el sonido. Por la forma me parece que incluso yo hice uso de una actividad de Montessori, las famosas letras de lija, en las que se colocan la consonante en un cuadrado rojo de cartulina y la letra se coloca con lija y el niño moja su dedito para poder seguir la forma de la letra. Creo que esa actividad me parece muy buena para que el niño pueda familiarizarse con la forma. Pero Charlotte Mason también decía que incluso el niño puede aprender a hacer las letras con su dedito, ¿verdad? Dibujarlas en el aire o dibujarlas también sobre una bandeja de arena. Entonces, hay muchas formas, muchas actividades que podemos hacer para que nuestros niños cultiven ese aprecio por las formas y por los sonidos. Pues no hay otra cosa más que ayudarles a través de la asociación, que creo que es una de las técnicas que funcionan mejor para el cerebro, no solamente de los niños, sino para nosotros como adultos. Y eso es el uso de algún material específico o el mismo lenguaje cotidiano que les ayude una vez que ya tienen ese interés por las letras, una vez que en el mismo juego, recordemos aquí que todo es a través del juego, que el niño empieza a manipular sus letras y empieza a ver, por ejemplo, las letras y ya tú puedes empezar a hacer algunos ejercicios más enfocados a que el niño aprenda el sonido de la letra. En este método no se enseña el nombre de la letra, sino el sonido de la letra, es decir, la P de papá, ¿no? No se asocia con la vocal que continúa como la letra P, o sea, se enseña como P, la P de papá, ¿no? Entonces nosotros hacemos ese sonido y ayudamos a nuestros hijos a que puedan distinguir esos sonidos y puedan relacionarlos con la letra, ¿verdad? A de abuelo, ¿no? Entonces me parece aquí importante que hagamos actividades que les ayuden precisamente a establecer esas relaciones. Aquí, por ejemplo, yo a mis hijos les había hecho estas tarjetas. Consideré algunos aspectos que eran muy recomendados incluso por las neurociencias y que tienen sentido incluso con lo concreto. Cuando a veces nosotros queremos presentar imágenes a nuestros hijos, le ponemos la abeja dentro del contexto donde ella estaba, ¿verdad? Si estaba ella parada en una ramita, le tomamos la captura de la abeja y detrás sale la rama con todas las plantitas o la florecita, y eso no es algo que ayude a nuestros hijos a formarse una idea sobre el objeto. De manera que ayudamos mucho cuando el objeto se presenta en un fondo blanco y el niño es capaz de percibirlo tal cual es. Entonces, en este caso yo hice estas tarjetas inspirada también en ese consejo de que el elemento apareciera solo, sin un contexto dentro, ¿verdad? En una imagen grande, porque recordemos también que dentro de ese proceso de maduración, lo visual es un tema que debemos cuidar para que ellos no desarrollen esa miopía. Tenemos que presentar elementos grandes que sus ojos no se forcen a ver. Entonces, para familiarizarlos, yo hice esto, hice la letra A, ¿verdad? E hice aquí unos recortes de imágenes que encontré para hacer énfasis en la letra inicial: abeja, avión, avestruz, árbol, ¿verdad? Y así lo hice con prácticamente todo. Recordemos que todo esto es parte de un proceso de juego, o sea, esto no puede irrumpir de una manera abrupta el momento de aprendizaje. Esto se tiene que dar a través del juego y de hecho los niños lo disfrutan mucho. Llega el momento en el que incluso con solo ver la imagen y saber que el énfasis está en la letra inicial, ellos pueden deducir qué letra es. Sí, es muy interesante aquí porque los niños hacen prácticamente el proceso solo. Nosotros les damos elementos que ellos puedan descubrir. No sobrecargamos de estímulos, eso es importante porque hay muchos métodos hoy en día que se venden como métodos muy rápidos para enseñar a leer, como el método de Doman,
en el que ciertamente vinculan la lectura con el proceso de escuchar, no con el de escribir, de manera que ellos argumentan que el cerebro propiamente es el que se encarga de decodificar esos mensajes que, tal cual como sucede en el momento de escuchar, el sentido del oído va a percibir el estímulo auditivo, va a percibir ese sonido y el cerebro va a codificar ese mensaje. Así lo presentan ellos, como que la lectura entonces sucede exactamente igual. El sentido que se encarga de recibir ese estímulo, en este caso es la vista, de manera que la vista hace el trabajo de captar ese estímulo y el cerebro hace el trabajo de decodificarlo. De manera que este método enseña a leer a los niños desde los 11 meses palabras completas. Creo que hay videos circulando en la red que muestran que esto es así y no decimos que un niño sea incapaz de hacerlo. Hemos visto que es capaz de hacerlo, pero ya les comentaba yo también que no hay tal cosa como un aprendizaje acelerado, de manera que aunque el niño pueda tener la capacidad de hacerlo, muchos niños ahora mismo a los 3 años, 4 años están aprendiendo a leer porque son personas inteligentes con un cerebro que está biológicamente hecho para eso, para aprender. Pero tenemos que tener cuidado de no invadir esas etapas con elementos artificiales que, lejos de producir verdaderos y genuinos aprendizajes, produzcan aversión a los mismos, como tristemente hemos visto y como muchos de nosotros hemos sido parte de ese mismo sistema en el que se aceleran los aprendizajes. Luego entonces, de este paréntesis que me pareció sumamente importante de compartir, sobre todo para aquellas mamás que ven esto como una carrera en el tiempo, ¿verdad? Para preparar a nuestros hijos para la lectura, porque vemos que el amiguito ya está empezando a leer o ya tiene 4 años y ya lee. Tener en cuenta que esto es un proceso lento o puede ser un proceso rápido dependiendo de nuestro hijo, pero que sea él el que marque el ritmo, no nosotras con esas presiones externas, ¿verdad?, que ejerce tanto el sistema educativo como las mismas familias que educan en el hogar y que propiamente están persiguiendo la misma carrera, ¿verdad? Entonces, una vez que nuestros hijos ya están dentro de este contexto de las letras, en los que ciertamente ya tuvieron contacto con las letras, ya las pudieron manipular, ya las conocen, ya pueden decir su sonido, ¿verdad? Ya reconocen la forma. Lo que sí es necesario comentar es que ellos deben de pasar el tiempo suficiente con cada una de ellas para que puedan reconocerlas.